Hey frikis, ¿cómo están? Y sean bienvenidos a otro video aquí en Freak TV. Yo soy Adri y en esta ocasión me acompaña una de nuestras invitadas en este evento de diciembre, Emilia. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Mejía. ¿Cómo se encuentran? Muchas gracias por aceptar este espacio aquí con nosotros. Pues bueno, vamos a echar un poquito de chisme aquí desde Freak TV. Pues bueno, para empezar, cuéntame, ¿cómo te estás ahorita en el evento? La verdad me la estoy pasando increíble porque aparte de que es un ambiente muy familiar, es muy recreativo porque si hay varias zonas donde puedes ir a cantar, que me dijo videojuegos, bailar, o sea, realmente hay tantas áreas recreativas. Porque sí, o sea, cuando tú piensas de eventos, o sea, nada más son fuera para cantar y el escenario que se dedica principalmente a free, como que estábamos haciendo varias cosas. Entonces, hay que Gracias, excelente. Muchas gracias por contar mi trabajo. Las ustedes son players que vienen a lucir un poquito, también a ayudarnos en esta parte de promover el evento, como también del staff, de los organizadores. Es todo un trabajo. Pues bueno, no sé qué viene el día de hoy. Hoy vengo de mi navideña porque dije, bueno, vamos a hacer un pasador a la vamos a porque hemos visto bastante golpe de personaje cuando sea, ¿no? Pero vamos, Navidad, ¿cuántas veces lo celebramos una vez al año? Navideño. Yo no se ve en el cosplay, pero traigo calcetines navideños. Así es, algo hay que estar. Exactamente. Pues bueno, platícame. ¿Cómo fue que iniciaste el cosplay y hace cuánto? Pero yo actualmente tengo 25 años y yo casi más o menos como de 12. Yo de por sí, la verdad, más chiquita, pues ya veía como en las televisiones, nos ponían Ranma y medio, Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco, yo decía como de, wow, ¿eso qué es? Yo no sabía, ni pensaba que eran dibujos de Estados Unidos. También me enseñaron a conocer y conocer bien de la cultura. Y de ahí empecé con los videojuegos y después fui encontrando a varias personas que me decían, no, es que lo que tú ves es anime. Ah, es anime, vaya. Y después me enseñaban a estos personajes que se llaman Vocaloid. Ok, ajá. Vocaloid, ¿no? Entonces me enseñaban los conciertos que hacían en Japón, que eran las grabaciones, como lo ponían a mí, una grabación, bueno, una grabación de mí, ¿no? Y yo la veía y decía, wow, no, los pasos, cómo cantan, todo. Y le quiero hacer a ese personaje que también yo, y ese fue mi primer cosplay, mi primer cosplay fue Hatsune Miku en este aspecto, y lo inicié así, como Hatsune Miku. Fue mi partida ya en este mundo del cosplay. Qué padre. Oye, y cuéntame, hasta el momento, ¿cuántos cosplays tienes ya? Ay, la verdad es que ya les perdí la ¿Cuándo fue el número así que la última vez que contaste y ya caray? como 20. Sí. Y guardados porque todavía no les he sacado fotos como 20. Ah, pero tengo una amiga fotógrafa que me habla. No, no. Ya hasta compré el nuevo equipo, pero no me dice nada, no le hablo. No, ese tiene 40, hay que organizar. Eso sí. Y bueno, ¿tú dirías que eso es un gusto caro o barato? Exacto, dependiendo. Todo depende de la visión, porque eso sí les voy a decir. El cosplay no es algo que tú inicies sabiendo todo de golpe. Es un hecho de que, pues así, vas aprendiendo conforme a la marca. Ya les digo, mi cosplay de Nico fue un cosplay de esta tela que se llama tela de novia. Rosa de novia. Era un hilo que no es tan estético, ¿me entiendes? Y la peluca está mal cortada. Entonces vas aprendiendo poco a poco porque te vas dando cuenta. Pero eso, si quieres mejorar la calidad, la puedes mejorar y si tiene cosas más dinero. Pero si tú tienes ganas de hacer un cosplay, chingue su madre, tú no sabes cómo funcionar. Aunque sea ropa de la marca, aunque sean cosas reciclables, aunque lo que tú quieras, puedes iniciar en el cosplay así. Si lo quieres profesional, adelante. Pero si tienes que invertir para como todo, ¿no? Según tienes que ir pagando como la fotografía con nadie. Es lo que les dicen, tienes todo material. Y luego unas herramientas, pero no fue así como de marca de 20 pesos. No, que sí hubo una ganga, pero bueno, eso es un Este es tema. el punto, que darse las ganas también es para aprender esas cosas, pero sí, Pues bueno, hasta el momento todos tus seguir siendo, yo diría la mejor realizada, la mejor de. Cuéntame, ¿qué ha sido lo más bonito que te ha tocado experimentar? ay, lo más bonito, sinceramente he tenido dos experiencias muy hermosas. Que así una chica una vez se me acercó y me dijo, oye, es que tú eres una de mis inspiraciones para hacer esto. O sea, no, pero yo jamás me visualicé a eso, ¿me entiendes? O sea, sinceramente yo creo que, ay, yo con mis cosplays, haciendo mis personajes, pero quiero un problema con eso. Pero ya que tú seas inspiración de otra persona, vaya, se te toca el corazón. Porque ellos notan tu esfuerzo, notan tu cambio, notan el cómo vas progresando. Porque sí, o sea, no le
yo como güey, qué hermoso. Y de ahí una niña, o sea, la verdad es que yo no cosplays que acá han sido como para, ¿cómo decirlo? Para el público muy infantil, ¿no? O sea, me he hecho Peach, me he hecho princesas Disney, cosas por el estilo que un niño me pique de mediano. Pero en este caso hice a Bowser que es la versión francesa de Bowser. Y un niño, literalmente, una vez vino con su caparazón pues, de Bowser, ¿no? Y me abrazó. O sea, literalmente me ubicó por Bowser. Y me dice, ay, Diana, estoy yo, de mujer. Y dije, güey, ¡Qué bonito! de verdad que estas experiencias con los niños que te vean, que se ilusionan, porque sí es súper chulo. O sea, ellos, o sea, tú sabes que no eres el personaje, pero los niños internamente piensan que sí lo eres. Se ilusionan y te una vida las mejores experiencias que Y para finalizar este pequeño espacio, vamos a dos cositas. La primera, un mensaje para todos aquellos que quieran dedicarse al cosplay. pues sí, miren chicos, la verdad es que como en todos los círculos sociales, en todos, siempre van a haber personas que no les agrade lo que eres y lo que haces, y te van a criticar. Entonces el punto de que ames, que te apasiones, o sea, que te guíe la pasión a que quieres ser un cosplayer. Porque los malos comentarios luego sí redes sociales nos afectan. Digo, no somos piedras, no somos piernas, somos humanos y sentimos. Pero de todos modos, enorgullécete de que estás teniendo una persona de confort, de que estás buscando el ser feliz, el ser feliz. Entonces, alívense, diviértanse, que es lo principal. Siéntanse en el personaje en el momento, porque es lo mejor, el que te sientas en el personaje cuando te lo pones. Calla. Es que ahorita soy Luffy, ahorita soy Luffy, y todo es calla. Es chido. Tengo hambre. Y no es broma. Bueno, ahora sí, ya para finalizar, vamos a jugar un juego. Claro. El juego consiste en lo siguiente. Con el primer personaje que te voy a decir, tienes que crear un dueño de la vida. El personaje es Jinx de Lego Fairy. Ok, esta historia navideña empieza con Jinx, esa elfa maquiavélica y traviesa, quería causar un poco de problemas a su hermanita y ya que su novia que claro, aunque no digan que son novias, pero eso sí, estaba haciendo los panes y ellos que le encantaron a mí, claro, con sus adornos navideños, pero ¿saben qué hizo la traviesa Jinx? Se vistió de elfa y le puso picante a sus mozos. Vaya qué sorpresa, en este caso cuando vi mordió por primera vez ese muffin, se puso colorada roja como esfera. Pero en este caso, Jim solamente estaba riendo hasta que su hermana y Caitlyn se dieron cuenta que ella fue la que cometió la travesura. ¿Y qué hicieron? La llenaron de nieve. Y así es como concluye esta historia. ¡Excelente! Muchísimas gracias, damas y caballeros. Ubi Gilia, aquí desde la Freedom Edición Diciembre.